Filipenses capítulo 3. Recuerda que ese libro, en ese capítulo, está estableciendo las metas para los creyentes. Ese libro, en ese capítulo, está hablando de las metas. Por eso hay un título en negrilla arriba donde dice prosigo al blanco, prosigo a la meta. Todos los creyentes tienen básicamente las mismas metas establecidas por Dios para que las logren. Y para que las logren, voy a darle unas 3 prevenciones o recomendaciones que pueden seguir de manera general en los versículos que siguen para su buen desarrollo. Lo número 1, mire, para que logren las metas, sigan las pautas bíblicas. Eso es lo número 1. Procuren ceñirse a las pautas bíblicas para que puedan alcanzar la madurez que Dios le ha propuesto a ustedes de manera individual. Eso es lo número 1. Ríjanse por los versículos, las pautas bíblicas que Dios ha establecido, especialmente los mandatos de provisión y los mandatos positivos. Un segundo aspecto es eviten los engaños. Eviten los engaños. Y si ya cayeron en alguno de esos engaños, corríjanlo. Corrijan los engaños en los cuales han caído o pueden caer para que no se obstruya el desarrollo de la madurez que Dios ha propuesto a la iglesia como creyentes. Y un número 3 y un tercer aspecto que quiero mencionar es evitar las distracciones. Hay muchas cosas que pueden distraer al creyente todos los días para que quite su mirada de la meta de la madurez. Hay cosas que no ayudan a la madurez de los creyentes y estas cosas que distraen la madurez de los creyentes deben ser también tomadas en cuenta para que no caigamos en ellas, sino que demos un enfoque más realista hacia las Escrituras. Ya ustedes conocen algunas ilustraciones de esto, por ejemplo, de cosas que leemos y escuchamos que no son de mucha ayuda para el desarrollo. Pasando al versículo 9. Al versículo 9, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Note la manera en que Pablo quiere lograr la meta de su madurez. Él dice que quiere ser hallado en Cristo. Eso es lo que él quiere ser hallado en él, no teniendo su propia justicia. Mire, la justicia personal es un obstáculo a la vida cristiana. La justicia personal, la justicia que no es de Cristo, es un obstáculo al desarrollo. Por eso, en consecuencia, Dios nos ha imputado su justicia, la justicia de Él, la cual con esa imputación de esa justicia llegamos a ser creyentes. Y ese es uno de los puntos básicos para establecer un buen desarrollo hacia la madurez con Cristo. El paso número 1 es que la persona debe ser creyente en Cristo. Sin esta conversión a Cristo, no puede iniciar una madurez de la vida cristiana. No existe tal cosa. Y luego, fíjese en el mismo texto, no teniendo la justicia que le otorgaba la ley por medio de las obras muertas. Eso es antes de la conversión a Cristo. Pablo se regía por esta justicia que le asignaba la ley de Moisés, pero esta justicia no sirve para llegar al cielo y esta justicia no sirve tampoco para la madurez en la vida cristiana. Entonces, de alguna manera está diciendo lo siguiente: los reglamentos, todos los reglamentos que cumplamos fuera de la justicia imputada por Cristo, no sirven para el desarrollo de la vida cristiana y hay que evitarlos. En otras palabras, la justicia llega por medio de la fe en Cristo. Los que confían en Cristo como Señor y Salvador, día tras día, ellos van a madurar su vida cristiana. Y esa justicia es la que se va a expresar por medio de usted y es especialmente vista e interpretada a la luz de las Escrituras. Las personas que dependen de Cristo van a reflejar las Escrituras en sus vidas. Eso es lo del versículo 9. Miren el 10.
Miren el 10, la recomendación de Pablo es tener una relación interpersonal con Cristo. Dice, a fin de conocerle. Eso es porque Él está buscando una relación interpersonal todos los días con Cristo. Eso es clave para el desarrollo. Y la meta es confiar en el que tiene la capacidad de resucitar, en este caso, Cristo. Él fue capaz de vencer la muerte. Y el que fue capaz de vencer la muerte es capaz de ayudarle a usted en su vida diaria. Entonces la meta es la madurez de Cristo para conocer la naturaleza del sufrimiento pleno. Aclararé esta frase. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué es un aspecto, qué es una parte de nuestra madurez? Fíjese, la madurez en el sufrimiento de la vida diaria. Los creyentes maduros entienden por qué sufren todos los días. Y uno de los objetivos al sufrir todos los días es completar los sufrimientos que Cristo no alcanzó a padecer y ahora nosotros estamos completando estos sufrimientos. Son parte de nuestros privilegios que Cristo ha compartido con nosotros para que seamos semejantes a Él en su muerte. Y voy a darle un concepto basado en el versículo 10. Fíjese, los sufridos, las gente que maduran en el sufrimiento, son los que Dios va a ayudar. Son los que Dios va a ayudar y va a usar para que ayuden a otras personas que inician en el proceso del sufrimiento. Así es el plan de Dios. Cuando vea su propio sufrimiento y se enfoque en sus propios sufrimientos y le pregunte a Dios, ¿por qué sufro, Dios, tales cosas? Él va a responderle lo siguiente. Estoy entrenándote para que ayude a otros que van a pasar por la misma situación y dolor que tú estás pasando. Entonces Dios está entrenando a la generación presente para ayudar a la generación que sigue y lo hace de esta manera. Eso es lo del versículo 10. Pasen al versículo 11. Note. Dice, en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es una meta de un creyente maduro? Tiene la esperanza de llegar por medio de la resurrección al rapto. Esa es una de las esperanzas. Pablo dice, si muero, llegaré al rapto. ¿Qué es la esperanza de nosotros? Todos los días estamos esperando el encuentro con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Ese es un objetivo maduro. Tenemos la plena confianza que nos vamos a encontrar con el Señor, ya sea por medio de la resurrección o por medio del rapto. Y Pablo tenía ese perfil. Y lo maduro de él, y este es donde pueden meter una aplicación, lo maduro de él es esto. Él no tenía preferencia en cuanto al medio o método que Dios usara para el encuentro con él. Podía ser a través de la resurrección o podía ser a través del rapto. Y ese es donde él tenía una madurez buena y ejemplar para nosotros. La manera no importa. Si es a través de la muerte o a través del rapto, no importa para Pablo. Tampoco debe importar para nosotros. Lo importante es que nos vamos a encontrar con él, según el versículo 11. Y miren en el versículo 12. Note cómo él habla, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto. Esas frases son muy llamativas. Él todavía, con toda la experiencia y con toda la madurez que tenía, no se considera maduro como Cristo. Eso es humilde. El creyente puede avanzar muchísimo en su vida diaria, en su madurez, pero ojalá que no pase esta idea por su mente que ya es maduro como Cristo. Eso sería un poco arrogante. Eso sería muy arrogante. Si logra pensar que ya llegó, puede convertírsele esto en un tropiezo para su vida cristiana. Entonces no lo haga. Porque el día que lo haga,
dejará de poner proyectos para avanzarse. Permítame compartirle una experiencia en este momento y en este contexto. Sabe, yo he leído la Biblia antes y en los últimos años también he leído la Biblia, pero estoy pasando por este proceso de afán, si puedo usar esa palabra, como de inquietud, de interés intenso, de entender lo que Dios quiere decir. Y eso no lo tenía antes, pero en los últimos años estoy pasando por este proceso de ansioso de entender la Escritura. Y eso indica que no he llegado. Eso indica que estoy en el proceso. Y basado en esto, tengo proyectos de estudiar para entender la Escritura. Y entiendo que ese es un perfil sano. O sea, no hay ninguna palabra que entiendo plenamente. Y si yo fuera capaz de entender alguna palabra plenamente, mi entendimiento estuviera por encima de la Trinidad. Eso sería bastante arrogante, bastante satánico. Solamente el diablo piensa de esa manera. Debido a esto, si logra pensar que todavía no ha llegado a la madurez, usted va a establecer metas para madurarse, y eso es bueno. Sigue persiguiendo la madurez y la santidad por medio de la dependencia de Cristo. Esto es lo que hay que hacer. Siga dependiendo de Cristo. ¿Para qué? Para que se vea la santidad y la madurez en usted día tras día. La meta es volver personalmente la santidad y la madurez del Señor en usted. Que eso sea como su objetivo principal todos los días. Que se pueda ver en usted la santidad y la madurez. Que al intercambiar o interrelacionarse con los demás, otros vean y perciban que usted es una persona espiritual, que usted es una persona madura, que otros lo perciban. Y déjeme darle una conclusión. Al final del versículo dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Déjeme darle una aplicación de esto. ¿Por qué estamos aquí en la tierra aún? ¿Por qué Dios no nos ha llevado? ¿Por qué Dios no nos ha sacado mediante el rapto o mediante la muerte? ¿Por qué no? Usted se pregunta, ¿por qué todavía estoy vivo? Y voy a usar ese versículo para que tenga una respuesta que está al final del versículo. Porque Dios todavía tiene planes con usted de desarrollarlo otro poquito. Le hace falta otro poquito de madurez y por eso Dios lo tiene aquí. Y por eso Dios no le otorga la muerte, no le concede el acto de morir, ni ha ocurrido el rapto aún, porque el plan de Dios es desarrollarlo otro poquito. Es una buena razón divina por la cual nos mantiene acá. Pasen al versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo evaluó su vida a la luz de la lógica. Y puedo darle la siguiente aplicación. Aprenda a evaluar su vida espiritual a la manera de Dios. Ese es un buen objetivo. Evalúe su vida espiritual con la lógica divina. ¿Por qué? Porque la evaluación natural no es suficiente, no es correcta. Cualquier evaluación que haga a la luz de lo no espiritual no estará siendo bien hecha, no está bien establecida, no es correcta y usted va a cometer errores que son perjudiciales para su avance en la vida espiritual. Note lo que dice el texto. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Note lo que dice. Olvide toda la vida pasada. Este es clave.
olvide toda su vida pasada, sea mala o buena, sean los momentos espirituales, sean los momentos carnales, olvídelo. Y una cosa que es llamativa para mí en el texto es olvidar la madurez del pasado. Olvide esto. Olvide la madurez que haya tenido en el pasado, porque si recurre a esto, esto se le va a convertir en un obstáculo para su perspectiva hacia el futuro, para su desarrollo y para establecer nuevas metas que le ayuden a profundizar y a avanzar. Entonces, aún olvide la madurez que haya tenido en el pasado. No se entretenga en eso. Ya lo vivió. Déjeme meter una ilustración para que capte el concepto de lo que estoy diciendo. Déjeme compararle la madurez de su vida pasada como una buena cena o comida que usted haya tenido. Puede haber sido muy deliciosa, muy especial, muy gratulante, en fin, lo que quiera. Pero ya pasó y esa cena le sirvió para ese día, para el goce y disfrute de ese día, pero esa cena no le sirve para hoy. Esa cena le sirvió para vivir esos días. No le sirve hoy. Basado en eso, programe otra hacia el futuro. Programe otra en el futuro porque la que ya pasó y no le sirve para el día de hoy. Entonces, de la misma manera, la madurez que haya tenido en el manejo de situaciones del pasado está en el pasado, no le sirve para hoy. El reto queda para hoy, con nuevas cosas para hoy. Y eso es lo que está pidiendo Pablo en este contexto. Extendiéndome. Note el gerundio ese, extendiéndome. Eso es ir hacia arriba y fuera de lo anterior. Extenderse tiene dos conceptos. Note, ese extenderse tiene dos conceptos. Uno, establezca prioridades hoy. Ese es el primer concepto. Ir hacia arriba, tenga prioridades. Y dos, esté fuera de lo anterior. Lo fuera de lo anterior es la madurez. Olvide su madurez pasada y establezca puntos de referencia a partir de hoy para que logre nueva madurez. Entonces estoy diciéndole, a partir de hoy, usted establezca nuevas metas para su desarrollo en la vida cristiana. La meta es lograr otro nivel de madurez de aquí en adelante. Esa es la meta. ¿Cuál meta debo establecer hoy? ¿Cuál desarrollo debo obtener esta semana, este mes, este año? Eso es lo que está pidiendo el versículo 13. Pasen al 14. Prosigo a la meta. Fíjese, la meta es ser maduro como Cristo. Esa es la meta. Depender del Padre Celestial de la misma manera que Cristo dependía del Padre y confiaba en la palabra del Padre y se subordinó mientras estuvo en la tierra completamente como ser humano a los parámetros que Dios estableció para él, a tal punto que hizo la obra social que el Padre le encomendó que hiciera y también se sometió a los sufrimientos que el Padre Celestial quiso que se sometiera. Eso es madurez. La madurez es para expresar el carácter de Dios por medio de usted. Así es la madurez. Si capta esta idea, está captando bien. ¿Qué es la madurez? La madurez es esto, que Dios quiere expresar su carácter por medio de usted. Y de esta manera, si el carácter de Él se expresa por medio de usted va a recibir recompensas en el cielo, especialmente y específicamente en el tribunal de Cristo. Ese es el propósito de la madurez, que Dios nos recompense por haber hecho la cosa que debíamos hacer mientras estuvimos en nuestra vida terrenal. Al fin y al cabo, los creyentes serán premiados en el tribunal de Cristo por todas las buenas obras que están haciendo en este día. Y eso nos anima, eso nos motiva. Haga la cosa hoy dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de Dios, para que eso tenga valor eterno, todo lo que esté haciendo en este día. Y mantengan ese perfil. Siempre haga las cosas bajo control del Espíritu, bajo el control de Dios y con la fuerza de Dios,
porque esto que haga hoy tiene valor eterno. Jamás se va a quemar cuando sea evaluado. Y vivimos con esa esperanza.